Hacer todo un peregrinaje a una montaña para llevar adelante un ritual que culmina en un encuentro sexual que rompe con las normas morales, pero que devendría en la realización de tus deseos. No son pocas las historias de éxito de sus practicantes. Les cuento. Según la historia oficial, en Gunung Kemukus o Monte Kemukus, en la isla indonesia de Java, se encuentra la tumba de un venerado príncipe del siglo XVI llamado Pangeran Samodro, o Samodra o Samudra, heredero del último rey hindú del imperio Majapahit. Según la historia, Samodro fue uno de los grandes difundidores del Islam. Su tumba se convirtió en sitio de peregrinación desde el siglo XVIII y el monte se hizo tan popular que llegó a recibir hasta 8 a 10 mil peregrinos en sus noches más concurridas, pero no por lo que muchos creerían. Cuenta una popular leyenda que Samodro se enredó en amores con la esposa de su padre y madrastra suya, la reina Niau Ontrobulan, y que huyó con ella al monte Kemukus, donde encontraron refugio y se entregaron a sus amores. Pero el rey descubrió su amor prohibido y los mandó a ejecutar. Una versión de la historia dice que el príncipe se suicidó, pero otra versión dice que en cambio fue descubierto cuando hacía el amor con Niai y ambos fueron ejecutados y enterrados en el monte Kemukus. Extrañamente, a pesar de lo trágico de esta historia, comenzó a circular entre la población local la creencia de que si uno realizaba un cierto ritual en honor a Samodro, ahí mismo en el monte Kemukus, atraería la buena fortuna y la riqueza, o lo que más necesitara o deseara. Y quizá por el trágico final de Samodro y su amante, el ritual consiste, o más bien consistía, en emular su relación ilícita. Y digo consistía porque desde 2020 está oficialmente suspendido. Todo comenzaba con una peregrinación al monte Kemukus para rendir respeto a Samodro, llevar a cabo oraciones, presentar ofrendas y darse un baño en una de las quebradas cercanas, todo bajo la guía y bendición de facilitadores espirituales. Luego se elegía un desconocido para tener relaciones sexuales. Pero el asunto no quedaba en una sola noche. El ritual requería que los encuentros se repitieran 7 veces consecutivas cada Jumanpong, o sea, cada viernes que coincide con el día Pong del calendario tradicional de Java. Esto significa que había que encontrarse con el amante cada 35 días hasta completar las 7 veces. Y si uno fallaba una sola vez, había que volver a empezar. Es posible que este ritual haya comenzado hace sus buenos 200 años, pero durante mucho tiempo solo fue conocido y practicado por los locales. La gente acudía a la tumba de Samodro y realizaba el ritual esperando atraer la buena fortuna, tierras, éxito en los negocios, salud para un familiar, etc. La mayoría han sido hombres, pero también han acudido muchas mujeres de todas las edades. Y según cuentan quienes lo han practicado, el ritual es exitoso. Han obtenido lo que han pedido. Uno de los detalles más llamativos de esta tradición es que la mayoría de la población en Indonesia es musulmana, pero el ritual del Kemukus no es parte de las creencias ni de las prácticas del Islam, y ni siquiera era aprobado por sus líderes religiosos. Esto producía una extraña ironía. Por una parte, las personas creían
que si imitaban la relación adúltera de Samodro, o bien el príncipe las recompensaba con sus bendiciones, o bien la propia imitación les atraería la buena fortuna. Pero por otra parte, siendo musulmanes, su agradecimiento por el éxito era siempre para Alá, el único capaz de controlar todo según su fe. Para que vean que no solo los cristianos integran prácticas no aprobadas por su religión dentro de sus creencias religiosas. Ya para comienzos del siglo XXI, el ritual se había transformado. Ya no eran solo los locales, sino una multitud de peregrinos la que acudía al monte Kemukus. Y lo que al principio había sido un ritual muy en contacto con la naturaleza y con la fe, pues los practicantes lo llevaban a cabo bajo los árboles y las estrellas, con el tiempo se convirtió en el principal atractivo de un activo centro turístico, con todos los inconvenientes que eso suele traer. Y es que aunque esta explosión turística trajo beneficios económicos para muchas personas, también atrajo e impulsó la prostitución y el oportunismo. Y claro, todo esto le dio impulso al gobierno en 2014 para restringir sus actividades y llevar a cabo redadas en la zona. Finalmente, con la declaratoria de pandemia de 2020, el gobierno tuvo las justificaciones necesarias para cerrar todos los negocios y prohibir por completo la realización del ritual. Hoy en día, el gobierno local impulsa un cambio de imagen para la tumba de Samodra, más al gusto de la religión oficial, en este caso el Islam, promoviendo el sitio como un mero destino de turismo religioso. Aparte del clásico objetivo de muchos peregrinos de pedir un favor con una gran fe, en el caso del monte Kemukus es obvio que también estaba de por medio un ritual de magia sexual, con características diferentes a las que presentan los rituales propios de las tradiciones europeas, pero con el mismo ingrediente central: el poder de la sexualidad para producir un efecto en la realidad material de las personas. Pero ¿tiene la sexualidad ese poder? Pues siendo una fuerza tan primaria de la naturaleza, no debe extrañarnos que tenga la capacidad para influir en nuestros enfoques y acciones, esas que nos pueden poner en el camino de conseguir ciertos objetivos. Ahora, no se trata de tener relaciones sexuales y ya, tus deseos se harán realidad, sino de cómo operan los rituales mágicos en general. En el caso del monte Kemukus, tenemos una mezcla de fe y enfoque, algo esencial en la magia. Así, aunque en el caso del monte Kemukus, muchos ya solo acudían por diversión, curiosidad o negocio, quienes sí se involucraban seriamente en el ritual, sí podían hacer realidad algunos de sus objetivos. O quizá todavía lo hacen porque no sabemos cuántos aún siguen practicándolo de manera clandestina. Los rituales de magia sexual son de muy variada presentación y objetivos, y han estado entre los seres humanos desde tiempos antiguos y en muy distintas culturas, aun a pesar de que la religión dominante los viera con malos ojos. Y han sido populares no solo porque en muchos casos ayudan al practicante a conseguir resultados, sino también por la importancia que tiene la sexualidad en sí misma para el ser humano. Hay mucho de qué hablar sobre magia sexual. De hecho, ese es uno de los tantos temas que abordaremos en la próxima masterclass sobre sexualidad. Hablemos de sexualidad, sin dogmas, sin tabúes, sin prejuicios, sin limitaciones. Te invito a exponerte al tema de una forma diferente y profunda en una masterclass en la que exploraremos desde lo más esencial que muchos creen saber hasta lo más controvertido y misterioso.
Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.